Está grabado y después la subo al canal. Ya, estamos grabando entonces. Lo primero que vamos a decir es que tenemos aquí que la fuente de alimentación la vamos a considerar simétrica, balanceada o equilibrada, que significa lo mismo lo que decíamos en clase, y que esto significa que el voltaje de línea o el voltaje de fase son iguales en magnitud con una diferencia angular de 120 grados entre ellos. Entre paréntesis, no sé si están viendo la pantalla, confírmenme eso por favor. Y que podemos tener secuencias positivas o secuencias negativas. Eso es lo primero. Y para ello es conveniente tener a manito este cuadrito que ustedes copiaron en la clase, y están los apuntes, que es la secuencia positiva, la distribución angular de los fasores en secuencia positiva, tanto los fasores de línea, por eso están los VSOL, como los fasores de fase. Y lo mismo sucede en la secuencia negativa, los fasores de línea y los fasores de fase. Eso, tengan la manito ahí para poder trabajar con ello. Ahora, en el caso del triángulo, dijimos que la configuración triángulo es esta que está mostrando el dibujo, en donde tenemos tres impedancias que tienen doble subíndice, ¿ya? ZAB, ZBC y ZCA, que las conectamos a los nudos A, B y C. Recuerden que estos nudos no tienen que ver con las letras de los voltajes, pero se asocian a ellos para hacerlo más fácil entenderlo. Y tenemos que en el caso del triángulo el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Y lo que debemos calcular en el caso del triángulo son las corrientes de fase, ¿ya? IAB, IBC y CA. ¿Cómo calculamos esas corrientes de fase? Usando la ley de Ohm, ¿ya? Para corriente alterna. Es decir, voltaje dividido por impedancias, en donde el voltaje va a tener la secuencia positiva o negativa, y por lo tanto los fasores B sub AB, B sub BC y B sub CA van a tener un ángulo que va a depender de la secuencia con la que venga la señal. Y conocidas las corrientes de línea, perdón, las corrientes de fase, conocidas las corrientes de fase del triángulo, podemos conocer entonces las corrientes de línea. ¿Cómo conocemos las corrientes de línea? Restando, por ejemplo, para la corriente de línea A, restando la corriente cuyo subíndice empieza con A y la corriente de fase cuyo subíndice termina con A, ¿sí? Que es lo que están aquí en este dibujo que estoy mostrando. Entonces tenemos dos posibilidades de que se nos presente el triángulo. Uno, que está equilibrado, y eso implica, un triángulo equilibrado implica que tanto las impedancias son exactamente iguales. Eso implica un triángulo equilibrado, que las impedancias que componen el triángulo son iguales tanto en magnitud como en ángulo. Iguales en magnitud como en ángulo, las impedancias. Y eso va a implicar entonces que tanto las corrientes de fase como las corrientes de línea van a estar equilibradas. Eso va a significar que las corrientes de fase y las corrientes de línea van a tener la misma magnitud y van a estar separadas a 120 grados entre sí. Y además se va a dar el fenómeno que las corrientes de línea van a ser igual a la raíz de 3 por las corrientes de fase. Las corrientes de fase van a ser siempre menores en magnitud que las corrientes de línea. Aquí estoy hablando de magnitud, en este caso, corriente de línea en magnitud igual raíz de 3 veces la corriente de fase. No en ángulo, en magnitud exclusivamente. Y la otra opción que podemos tener del triángulo es que esté desequilibrado. Y un triángulo desequilibrado significa que al menos una de las impedancias es distinta. Si son todas, bueno, mucho más desequilibrado todavía. Eso va a implicar entonces que al estar el triángulo desequilibrado, la carga desequilibrada, las corrientes de fase y las corrientes de línea van a estar también desequilibradas. Y tienen entonces diferente magnitud y no tienen 120 grados entre sí. Eso es lo que va a suceder. Respecto de la estrella, el comportamiento es muy similar, ¿ya? Solo que en este caso las corrientes de línea en la estrella y las corrientes de fase son iguales. Las impedancias, aquí las denominamos con un solo subíndice, ZA, ZB y ZC, las conectamos a los nudos A, B y C, igual que en el caso del triángulo. Y lo que vamos a calcular aquí van a ser las corrientes de fase, que sería I sub AN, que es igual a la corriente de línea I sub A, porque la corriente de línea llega al nodo A y sigue de largo hasta el nodo N, por lo tanto la misma corriente.
Entonces vamos a calcular las corrientes de fase o de línea, que son las mismas en este caso, B a N sobre Z, o sea, nuevamente ley de Ohm de corriente alterna. Y nos vamos a después a calcular la corriente por el neutro, y la corriente por el neutro es la suma de las tres corrientes de línea o de fase. En el caso de la estrella, vamos a tomar que el voltaje de fase, o sea, este voltaje AN que está aquí entre el nodo A y el nodo central N, va a ser igual al voltaje de línea dividido por la raíz de 3. ¿Cuál es el voltaje de línea? El voltaje de línea es B sub AB, B sub BC o B sub CA, en magnitud. ¿Okay? Y en el caso de que la estrella esté equilibrada, es decir, que sus impedancias sean exactamente iguales, entonces eso va a implicar que las corrientes de fase, que nuevamente insisto, que en este caso son las mismas que las corrientes de línea, van a estar equilibradas. Es decir, van a tener la misma magnitud y van a estar separadas 120 grados entre sí. Y en el caso del triángulo, perdón, de la estrella equilibrada, la corriente por el neutro es igual a 0. ¿Ya? 0 ángulo de 0. Y por último, la otra forma de presentarse la estrella es desequilibrada, que eso va a significar que al menos una de las impedancias es distinta, ¿no? Distinta de las otras, y por lo tanto va a implicar que las corrientes de fase o de línea están desequilibradas. Es decir, van a tener diferente magnitud y no van a tener 120 grados entre sí, y por lo tanto la corriente del neutro va a ser distinta de 0. ¿Ya? Ese es el resumen bien importante que lo puedan entender bien, porque sobre esa base uno puede comparar los ejercicios que pueden hacer. ¿Alguna duda, consulta hasta ahí? Estoy mirando el chat también por si acaso. No, profesor. Ya. Ok. Avancemos entonces. Veamos un ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio. Ejercicio 1. Dice, un sistema trifásico con triángulo de impedancias 10 ángulo de 40 ohms se alimenta con una fuente trifásica equilibrada de secuencia positiva. Me están diciendo entonces la secuencia, me están volviendo a... Me están insistiendo que la fuente es equilibrada, es un voltaje de línea de 500 volts efectivos. Me piden determinar las corrientes de fase, las corrientes de línea y el diagrama fasorial. Entonces, fíjense, tenemos un sistema trifásico en triángulo de impedancias de ángulo 40 ohms. ¿Qué nos dice esta información de que el sistema trifásico esté en triángulo con la impedancia de ángulo de 40 grados ohms? ¿Qué podemos deducir de aquí? De acuerdo a lo que yo le acabo de comentar. ¿Qué idea que el triángulo tenga impedancias de 10 ángulos de 40 grados? ¿Alguna respuesta de alguien? Vean el resumen. Entonces tengo el triángulo aquí. Ya, aquí tengo la fase A, la B y la fase C. ¿Ok? Entonces este va a ser el nodo A, que voy a tener la corriente, el nodo B y el nodo C. Esta es ZCA, esta es ZBC y esta es ZAB.
Esta información, sistema trifásico con triángulo de impedancias de ángulo 40 grados ohm, ¿les dice algo? ¿A alguien le dice algo? Eso es importante determinarlo, ¿eh? Que está desequilibrado, ¿no? Que está desequilibrado. A ver, ¿cuándo un triángulo está desequilibrado? Revisen sus apuntes. Yo les subí el apunte donde está al final lo mismo que les mostré aquí arriba. Veamos aquí arriba. Miren, ¿qué dice un triángulo? ¿Qué implica que el triángulo esté desequilibrado? Ahí les estoy mostrando la imagen. ¿Qué implica que un triángulo esté desequilibrado? Porque me comentaron que estaría desequilibrado. Fíjense lo que dice aquí. La magnitud de los 120 grados, Perdón, no escuché bien. la magnitud, ¿Ya? y por los 120 grados que no se cumplen. Ya, no, pero fíjense lo que dice aquí. Un triángulo es desequilibrado cuando al menos una de las impedancias es distinta. Ya, no confundan el módulo y el ángulo de la impedancia con el de las voltajes de fase, corrientes de fase y corrientes de línea. Son cosas diferentes. Fíjense lo que le estoy diciendo aquí. Dice que el sistema trifásico en triángulo de impedancias 10 ángulo de 40 grados ohm. ¿Qué me está indicando eso? ¿Qué valor tiene ZB, ZCA y ZBC? Lo mismo. Las mismas. ¿Es equilibrado entonces, no? Equilibrado. Claro. Bien. Por eso les digo, no confundan las impedancias con la fuente. Las impedancias van a estar aquí, donde tengo el dibujo, y las fuentes, voy a dibujar con otro color, la fuente está aquí. BAB, BBC y BCA. Esto es simétrico. Estas voltajes van a tener misma magnitud y separación de 120 grados. ¿Ya? Pero las impedancias son totalmente independientes de las voltajes. ¿Ya? No sé si lo visualizan ahí. BAB. Sí, profe. ¿Ya? Recuerden que el BAB es este que voy a dibujar aquí después. BAB, perdón, este es BBC, BAB y BCA. ¿Ya? Estos son los voltajes. Que estos van a estar siempre así si es de secuencia positiva, porque me dicen que es de secuencia positiva. Me están diciendo que es secuencia positiva. Que tienen esta magnitud de BC, B sub L es de 500 volts efectivos. ¿Ya? Y está aplicado aquí este voltaje, pero el dato este de aquí, 10 ángulo 40, es de aquí. De aquí, de aquí y de aquí. ¿Ya? Son cosas diferentes. Y en este caso, como me dan un solo valor, entonces yo tengo que, porque me dicen además, me hablan en plural de impedancias, 10 ángulo 40 grados, entonces estoy asumiendo que las tres son iguales. Y si las tres impedancias son iguales, entonces el triángulo está equilibrado. Eso es lo primero. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ya. Entonces, vamos ahora al cálculo. El cálculo me dice que yo debo calcular la corriente I sub AB. Debo calcular la corriente IBC y la corriente ICA. ¿Cómo calculo estas corrientes? ¿Cuánto vale IAB? Voltaje AB, ¿no es cierto? Dividido por impedancia Z AB. ¿Ok?
¿Cuál es B sub AB? Este que tengo aquí, y me dice que es de 500 volt. 500 dividido por ZAB. ZAB que es 10. 10 ángulo de 40. Me falta determinar cuál es el ángulo del voltaje B sub AB. ¿Alguien me podría decir qué ángulo debiese poner aquí yo? Fíjense, me dicen que es de secuencia positiva. ¿Qué ángulo debiese tener BAB? 120. 120. Perfecto. Tengan a mano el monito, ese dibujito, este dibujito que está acá arriba. Este tengan la mano, por favor. Ahí siempre que resuelvan estos ejercicios. ¿Ok? Porque aquí me está diciendo que es secuencia positiva, ¿se fijan? Y B sub AB 120. B sub PC 0 y B sub C 240. De aquí nacen eso. ¿Ok? Bien, entonces tengo, fíjense, 500 dividido por 10, 50. Voy a borrar esto un poquito aquí. Tengo 50 entonces. Voy a borrar esto aquí. Entonces tengo que aquí esto es 50. ¿Y qué ángulo tengo? 80. 120 menos 40, ¿no es cierto? 80. Y estos son amperes. Ok, 50 ángulos, 80 grados amperes. Ahora vamos a calcular I sub BC. ¿Cómo calculamos I sub BC? Voltaje B sub BC dividido por impedancia BC. ¿Ven? Es este voltaje BC, este terminal B y este terminal C, que están aplicados a la impedancia ZBC. ¿Ok? Ya. ¿Cuánto vale este voltaje en magnitud? Los 500 Los 500. con Correcto. grado 0. Con 0 grados, perfecto. Con 0 grados. ¿Y cuánto vale la impedancia? Es la misma La para misma. todos. Claro. O sea, 10 ángulo de 40. Por lo tanto, voy a tener 500 dividido por 10, 50. Y el ángulo es de menos, esto es un 5, menos 40 grados. ¿No es cierto? Porque 0 menos 40. O sea, fíjense, tengo 50 en magnitud la primera, 50 en magnitud la segunda. Tengo 80 en ángulo la primera corriente y tengo menos 40 en ángulo la segunda corriente. O sea, entre 80 y menos 40 tengo 120 grados. O sea, hasta ahí vamos bien, en el sentido de que las corrientes están siendo equilibradas, ¿ya? Pero nos falta la última. No podemos decir mucho todavía, nos falta calcular la última. Calculamos la última corriente y sub CA y sub CA, entonces va a ser BCA dividido por ZCA. ¿No es cierto? BCA dividido por ZCA. Entonces, ¿cuánto es BCA en este caso? B sub CA. ¿Qué valor debería ocupar ahí? 500 con un ángulo de 240. 500 con ángulo de 240, perfecto. 500 con ángulo de 240. Y dividimos por 240 grados. ¿Y por qué valor lo dividimos? ¿Cuánto vale ZCA? Lo mismo que el otro. Lo mismo que la otra. 10 ángulo de 40 grados. Por lo tanto, voy a tener 500 dividido por 10, 50 nuevamente,
240 menos 40, 200. 200 grados amplios. Fíjense, 50, 50 y 50. Las tres corrientes resultaron por lo menos en magnitud iguales. Después, la primera corriente, 80 grados. La segunda corriente, menos 40. Entre 80 y menos 40 y 120 grados. Entre 80 y 200, si seguimos la misma secuencia de los ángulos, entre 80 y 200 hay 120 grados. ¿Ya? Por lo tanto, entre 200 y menos 40 tiene que haber 120 grados. ¿Ya? 200 más 120 son 320, más 40 son los 360. O sea, está perfecto. Eso significa entonces que si yo hiciera un diagramita fasorial, puedo colocar los voltajes aquí, ahí y ahí. Tenemos los voltajes B sub B, B sub BC, B sub AB y B sub CA. Y la corriente IAB va a ser, voy a cambiar el color del lápiz, aquí. La corriente IAB, que genera, este voltaje de aquí genera la corriente I sub AB, va a ser ahí, una cosa por ahí. Este sería IAB. ¿Ok? IBC es 50 ángulo de menos 40. Eso puede ser más o menos por ahí. ¿Ya? La misma magnitud. Separados aquí 120 grados. Y aquí voy a tener, este es IBC. Y I sub CA, que es 50 ángulo de 200. O sea, tengo 180, 200 son como 20 grados más para abajo. Y eso aproximadamente sería I sub CA. ¿Ya? Ya, entonces, Profe, ahí en el diagrama las líneas en rojo son los voltajes, ¿cierto? claro, claro. Ya. La línea en rojo son los voltajes de entrada. En este caso, B sub AB, B sub BC, B sub CA. ¿Sí? ¿Qué nos falta calcular? ¿Qué nos faltaría calcular, jóvenes? Bien, voy a mostrarles arriba el resumen. Aquí está el resumen. ¿Las corrientes en la línea o no? Las corrientes de las líneas. Esto de aquí. ¿Me fijan? Eso es lo que nos falta calcular. ¿Estamos claros? O sea, esta corriente de aquí. Esa de ahí y esta de acá. Vale. Esas son las que nos falta calcular. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular esas corrientes. Vamos a más abajo. Ahí. Entonces vamos a calcular, dibujar, entonces dejemos aquí. Tenemos que calcular I sub A. ¿Cuánto sería I sub A? Fíjense que es I, dijimos la que empieza con A, AB, menos la corriente que termina con A, I sub CA. Es decir, I sub AB, lo habíamos calculado recién, 50 ángulo 80 voy a tener aquí. 50 ángulo de 80 menos ICA, lo tenemos aquí abajo, 50 ángulo de 200. Ya. ¿Y eso cuánto sería? Calculadora. Vamos a sacar la calculadora. Calculadora. Se me están demorando. Ahí está la calculadora. Espero que la vean. Entonces vamos a tener 50 ángulos. Lo primero es mode complejo. 2. Y decimos entonces I sub AB 50 ángulo de 80 menos 50 ángulo de 200. ¿Qué pasó aquí? 50 ángulo, ahí sí, de 80 menos 50
ángulo de 200. Fíjense, 55.66. Recuerden que la calculadora lo primero que nos entrega es el valor real. De El 55. ángulo de 50. ¿Perdón? El ángulo de 50. Y después 66,3 el imaginario. Esa es la diferencia entre 50 ángulo 80 y menos 50 ángulo 200, que es esto que tenía yo aquí. ¿Se fijan? Y si esto lo paso a polar, entonces voy a tener 86.6 ángulo de 50. 86.6 ángulo de 50. Y si nos vamos a ver la respuesta, tenemos 86,6 ángulo de 50. Y si calculamos y B e y C, va a seguir siendo 86,6 ángulo de menos 70 y 86,6 ángulo de 170 grados. ¿Ya? Y eso implica entonces que las corrientes, tanto de fase como de línea, están equilibradas porque, voy a borrar esto un poquito aquí. ¿Se fijan? Son todas iguales. Magnitud. ¿Se fijan? Iguales en magnitud, 86,6, 86,6, 86,6. Separadas 120 grados. Entre 50 y menos 70 hay 120 grados, entre menos 70 o entre 50 y 170 y 120 grados, y entre 170 y menos 70 tiene que haber 120 grados. Lo mismo sucede con las corrientes. ¿Se fijan? Ese es el ejercicio. ¿Dudas? ¿Consultas? Todo bien por mí, profe. Ya. Bueno, aquí piden en el ejercicio 2 realizar el ejercicio 1 usando secuencia negativa. ¿Cuál es la diferencia respecto de lo que estábamos haciendo con este ejercicio que me piden hacerlo, rehacerlo usando secuencia negativa? ¿Cuál debiese ser la diferencia? Los ángulos de los voltajes de fase. Los ángulos de los voltajes de fase. Claro. Voltaje de fase o voltaje de línea, en este caso son los mismos para el triángulo. ¿Ya? Y por lo tanto, debiese ser B sub AB con 240 o menos 120. El B sub BC es el mismo, siempre va a ser ángulo cero. Y el ICA va a ser con ángulo 120. ¿Ya? Y obviamente van a cambiar un poco, el triángulo, perdón, el diagrama fasorial se va a dar vuelta. ¿Ya? Sobre la horizontal va a hacer un giro y va a quedar al revés. ¿Ya? Profe, ¿podría dibujar la línea del IA en ese diagrama? Sí, a ver, lo voy a dejar aquí abajo. Entonces, aquí voy a tener el voltaje ahora. Este B sub BC, ¿ya? Que es el mismo B sub BC que tenía este acá antes. ¿Ya? Ahora, aquí voy a tener B sub CA, que antes estaba aquí. ¿Ya? Y ahora voy a tener B sub AB aquí. B sub AB, que antes lo tenía acá arriba, que esta línea de aquí va ahí. Ese sería el B sub AB. Si ustedes se fijan en el primer diagrama, en el de arriba, B sub AB está en la parte superior y aquí está en la parte inferior. O sea, es como que si hubiese tirado una línea aquí justo en el eje horizontal y giro el gráfico, lo doy vuelta, 180 grados. ¿Ya? Y en este caso, el I sub AB va a estar dado por acá. Va a estar para acá. En ese mismo ángulo. A ver. I sub AB quedaría 240 menos 40, 200. No, el I sub AB va para arriba. El I sub AB no puede ir para acá. Voy a cambiar de color.
Iría para acá el I sub AB. Ya, este sería el I sub AB. I sub AB. Y estos son 200 grados. Ahí. ¿Qué sería? Vamos a cambiarlo aquí. ¿Ya? El I sub CA. El otro que le iba a comentar. Este ángulo de aquí es el ángulo de la impedancia. ¿No es cierto? Ese ángulo es 40 grados. ¿No es cierto? Ahí es 40 grados. No pueden haber más ni pueden haber menos. ¿Se fijan? Si yo calculo ahora I sub BC, en este nuevo caso consecuencia negativa, ¿ya? I sub BC, voy a tener I sub BC que va a ser los 500 ángulos de 0, que es esto mismo, y me da la misma corriente. ¿Cierto? Entonces voy a tener aquí. Esto sería IBC. ¿Ya? I sub CA va a quedar también entonces 120 grados. Aquí tengo, supuestamente aquí tengo 120 grados y aquí tengo, debiese tener 120, o sea, voy a tener BCA 500 ángulo de 240 menos dividido por 10 ángulo 40, voy a tener no, perdón, aquí tengo 500 ángulo 120. Voy a tener 500, voy a tener 10 ángulo 80. O sea, 50, perdón, ángulo de 80 grados. Este sería el ICA. ¿Ya? Y si yo tomo estos tres fasores, I sub AB, I sub BC e I sub CA, y los voy sumando, es decir, I sub AB menos I sub CA, debiese tener I sub A, que es el cálculo que estoy haciendo aquí. Es decir, si yo tomo aquí I sub AB, y esto está hecho en escala, y tengo este, entonces tendría más o menos por ahí la misma, más o menos por ahí estaría la corriente, entonces tendríamos más o menos una corriente por aquí. Esa sería la corriente I sub A. Va a pasar una cosa similar con I sub BC y va a pasar una cosa similar con I sub CA. No sé si se entiende bien esos dibujos. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Profe, ¿ese último de qué era? ¿De secuencia negativa o Este de es secuencia la negativa. misma? Este era el Ya, caso ok, de secuencia gracias. negativa. Ya que no hice el cálculo, pero la secuencia negativa para explicarla. ¿Ya? Ok, Profe, dígame. ¿y ahí dónde se ve reflejado el ángulo de 50 grados del IA? Aquí. De IA es que no lo hemos dibujado. No lo hemos dibujado. Tendríamos que, por ejemplo, este ICA, voy a dibujar este que era ISO AB menos ISO A. Este ISO AB y este ICA. Entonces yo debo tener una línea exactamente igual que esta, magnitud, pero a 180 grados, ¿no es cierto? Para que sea negativo. O tirarlo aquí, va a ser el triángulo, el paralelepípedo, y aquí voy a tener, este va a ser ISO A. Eso va a ser ISO A. Y este ángulo de aquí, hasta ahí, que era horizontal, eso debe medir 50 grados. Ahí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende bien esa parte, no? Yo no entendí. ¿Lo podía explicar de Ya. nuevo, por favor? Lo voy a dibujar acá. Voy a borrar esto un poquitito. Déjame borrarlo esto para que quede más claro. Aquí. Voy a dibujar con otros colores. Ya, voy a ampliar un poquito más abajo. Ahí. Entonces, lo primero que voy a dibujar van a ser los voltajes. ¿Ya? Entonces, tengo el B, este es el B sub BC. Recuerden que este es el B sub BC, es ángulo de 0. Estamos hablando de la secuencia positiva. Volví a la secuencia positiva por si acaso.
Por eso borré el otro gráfico. Estoy en este gráfico. Después tengo el B sub B, perdón, B sub AB. B sub AB que tiene 120 grados. O sea, aquí hay 120 grados. ¿Ok? Y después tengo el BCA, que lo debes tomar aquí. Y este va a ser el BCA y que está a 120 grados respecto de este voltaje o a 240 respecto de la referencia. ¿Ya? Hasta ahí estamos claros. Eso es la fuente. ¿No? La fuente, dijimos que esta está perfecta, es equilibrada, es simétrica, es perfecta. ¿Ya? Las mismas magnitudes, aunque aquí no lo aparezcan, pero las mismas magnitudes con los ángulos de 120 grados entre sí. La corriente I sub A proviene del B sub AB, la corriente I sub AB, perdón. Entonces dijimos que la corriente I sub AB era 50 ángulos de 120 menos 40 de 80 grados. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a tener I sub AB? Supongamos que esos son 80 grados. Ya, esos son 80 grados. Y esto es IAB. ¿Ya? IAB. ¿Ya? ¿Estamos claros ahí cómo sale esta corriente? Entonces aquí tengo 80 grados. ¿Ya? Entre B sub BC, que es la referencia, y esta corriente hay 80 grados. Y aquí entre el voltaje y la corriente, que es el desfase normal de esa fase, hay 40 grados. ¿Ya? 40 aquí y 80 acá, hacen los 120. ¿Ya? Después tengo la corriente I sub BC, que es 50 ángulos de menos 40. O sea, yo voy a tener aquí más o menos, por ahí aproximadamente, una corriente que se llama I sub BC, que tiene la misma magnitud que esta, I sub AB, pero está desfasado respecto a esta corriente en 120 grados. O sea, aquí yo tengo, entre el eje, aquí y aquí, yo tengo 40 grados. 40 grados en módulo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estos 40 más estos 80 de aquí, me dan que entre I a B e I sub BC tenemos 120 grados. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta ahí? Me falta la corriente I sub CA. La corriente I sub CA me dice que es 50 ángulo 200. O sea, si yo tengo aquí 180 para acá, más o menos 200 puede estar una cosa así. ¿Ya? Y este va a ser mi I sub CA. Fíjense, desde el origen para acá tengo 200. ¿Ya? Si esos 200 le resto todos 80, entonces aquí me quedan entre este fasor, I sub B e I sub CA, me quedan 120 grados. Y por lo tanto aquí también me quedan 120 grados. En esta parte de aquí me quedan 120 grados. ¿Sí? ¿Se ve eso? ¿Dudas hasta ahí? ¿Ya? Y aquí tengo también entonces los 40 grados, que es lo que me genera la impedancia. La impedancia, recuerden, que es la que genera el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos módulos y ángulos. Vamos a dibujar ahora las corrientes de línea. Las corrientes de línea, quiero colocar un color distinto. Este. ¿Ya? Ahora, aquí me dice que esto dijimos que era 86 fracción ángulo de 50 grados. Esto es como que yo tomo esta corriente, I sub AB, y le resto I sub CA. Esta corriente, yo debería tirarla para allá, no me da la misma magnitud. O esto, sumarlo para acá, queda un poquito feo. Vamos a colocar esto. Y entonces, aquí voy a tener la corriente I sub A. Y aquí debiesen haber, perdón, 50 grados, estoy pensando. 50 grados debe ser, ¿no? Porque el resultado da 50 grados. Entonces,
Aquí tengo 50 grados. Perdón, entre esta corriente. Ahí. Aquí tengo 50 grados. Este ángulo es de 150 grados. Ya. No sé si se ve ahí, ¿lo ven claro? Sí, ahora sí. Sí, profe. Ya. Lo mismo va a pasar con estas corrientes. I sub BC. Fíjate, si yo a I sub BC le sumo, o sea, le resto I sub AB, que sería esta fase, esa corriente. Entonces yo esto tengo que restarlo y debería colocar uno paralelo aquí. Ahí. Una cosa así. Y por lo tanto, aquí voy a tener que esta va a ser la corriente I sub B. Eso significa que vamos a tener una magnitud igual que I sub A, que era de 80 y tanto, ¿no es cierto? Lo que el cálculo que está aquí, 86,6. Y se va a formar aquí un ángulo. ¿Se fijan? Y ese ángulo debiese ser, según la solución, menos 70 grados. Aquí es menos 70. Y eso va a ser I sub B. Y luego voy a tener I sub C, que es 86,6, las mismas magnitudes, pero yo tengo un ángulo de 170 grados. Veamos cómo calculamos I sub C. I sub CA menos I sub BC. ¿Ya? O sea, esta misma señal. No. Una cosa así. Ya más o menos ahí. ¿Qué dice? Ah, eso es I sub BC. Y esto lo llevo aquí. Por lo tanto, voy a tener que esta es mi corriente. Y sub C. Entonces, voy a tener, voy a dejar aquí con este, entre esta corriente I sub A y esta corriente I sub C, que estaría aquí, tengo 120 grados. Entre esta corriente I sub C y esta corriente I sub B, tengo 120 grados. Y entre esta corriente I sub A y esta corriente I sub B, tengo 120 grados. Entonces, eso es lo que yo logro haciendo el diagrama fasorial. ¿Dudas, consultas? ¿Quedó más claro ahí? Sí, profe, a mí me queda claro. Ya. Ok, el resto, ¿alguna duda, alguna consulta? Por favor, háganla ahora. Por mi parte, ahora entendí. Ya, ok. Entonces, veamos un ejercicio que tenga, o sea, si ustedes se fijan, lo que yo les comentaba en clase, cuando tenemos una estrella, perdón, un triángulo que está equilibrado, eso significa esto, que las impedancias son iguales. Si ustedes ven las impedancias que son iguales y no nos nombran otra cosa más, inmediatamente el triángulo equilibrado. Entonces, cuando el triángulo está equilibrado y como la fuente es equilibrada, es simétrica también, la fuente, entonces no hay ninguna otra posibilidad más que las corrientes resultantes sean equilibradas. No hay ninguna otra posibilidad. Siempre las corrientes van a tener que ser equilibradas. O sea, no se da el caso de que si yo tengo una fuente equilibrada y conecto a esa fuente un triángulo equilibrado, que las corrientes sean desequilibradas, eso es imposible. ¿No? Eso es verdaderamente imposible, no puede ser. ¿Ok? Por lo tanto, los resultados tienen que indicar que las corrientes tienen la misma magnitud, y que si yo veo los ángulos, los voy a ver en sectores integrados entre ellos, tanto para las corrientes de fase como para las corrientes de línea. ¿Ya? Eso va a suceder siempre que yo tenga un sistema en triángulo equilibrado. ¿Ya? Si bien es cierto, aquí no me dicen nada, no me dicen que el triángulo está equilibrado, pero
lo sacamos por conclusión y por eso les preguntaba qué le decía este dato, porque fíjense que me dan un solo dato. Me dicen que las impedancias son de diángulo de 40. Eso me dicen, todas las impedancias son iguales. Ese es un resumen de este ejercicio de lo que hemos estado viendo. ¿Ya? Vamos a ver ahora un triángulo desequilibrado. Aquí tenemos un triángulo desequilibrado. Entonces, fíjense la diferencia con el caso anterior. Triángulo equilibrado significa que al menos, una de las impedancias o tiene magnitud distinta a las otras, o tiene un ángulo distinto a las otras. Y basta con eso para que el triángulo esté desequilibrado. En este caso, fíjense, el ZB es 10 ángulos 20, el ZBC 25 ángulos menos 30, el ZCA 12 ángulos 70. Ningún ángulo es igual. 20 menos 30, 70. Y ninguna magnitud de las impedancias es igual. 10, 25 y 12. ¿Ya? Por lo tanto, si las impedancias son distintas, necesariamente el triángulo está desequilibrado. Ahora, como la fuente está equilibrada, lo que dijimos nosotros que vamos a partir de que la fuente está siempre equilibrada, pero como el triángulo está desequilibrado en este caso, las corrientes van a ser necesariamente desequilibradas. Cualquier corriente, cualquier ángulo. Totalmente distinto, no van a cumplir con los 120 grados los ángulos, las magnitudes van a ser totalmente diferentes. ¿Ya? Tanto de las corrientes de fase como de las corrientes de línea. ¿Ok? Eso es lo que va a suceder aquí. Y el cálculo lo indica, miren. Dice que tienen un voltaje de línea de 600 volt RMS en secuencia negativa. O sea, si calculamos, voy a dibujar aquí, si calculamos I sub AB, ¿ya? Sería la primera corriente, recuerden, tenemos un triángulo aquí, estamos calculando esta corriente de aquí, ¿ya? I sub AB, entonces va a ser el voltaje AB dividido por la impedancia AB. ¿Ya? En este caso, el voltaje AB me dicen que es 600 volt RMS, yo tengo los 600, ocupo los mismos porque el voltaje de fase de línea es el mismo por el hecho de ese triángulo, cuidado con eso, 600, y entonces el ángulo del voltaje tiene que ser el ángulo de la secuencia negativa. En este caso, ¿cuál debiese ser el ángulo de peso AB? ¿240? 240, muy bien. 240, perfecto. Fíjense, ustedes van a la tablita, voy a ir a la tablita acá arriba, tablita, aquí está. Secuencia negativa, B sub AB, B sub L ángulo 240. ¿Perfecto? De ahí nace eso. Después vamos a ver entonces aquí. 600 dividido por 10, 60. 240 menos 20, 220. Y esto es grado, eso son amperes. Fíjense, ya tenemos una corriente de 60, y fíjense, aquí está el dato, el resultado. Después, la corriente I sub BC, recordemos que el triángulo está desequilibrado, por lo tanto es esperable que esta corriente tenga magnitud distinta a la anterior y ángulo que no representa 120 grados entre las dos. Entonces vamos a tener los mismos 600, porque esa magnitud no cambia, ¿ya? Y el ángulo es de, este es un 6 aquí, parece igual. Ángulo de 0, porque estamos en IBC, ¿no es cierto? 600 ángulo de 0. Y la impedancia en este caso es de 25 ángulos, menos 30, me dice, menos 30 todavía, o sea, es capacitivo. Ángulo de menos 30. Disculpe, le estoy dibujando con el mouse, por eso es que no salen muy bonitos los números en los, parecen carabatos de niño ahí. ¿Ya? Entonces, 600 dividido por 25, ¿cuánto es eso? Aquí dice 24.
y 0 menos menos 30, 30 grados. Y estos son amperes. 25 por 24. 25 por 24. 600. Está bien. Y fíjense lo que sucedió aquí. Magnitud, en el primer caso de la corriente, 60 amperes. Ahora magnitud 24. Es harta la diferencia, ¿se fijan? Y entre 220 y 30, obviamente que no hay 120 grados. Entre 220 y 30 y 220 menos 30 y 190 grados. ¿Ya? Este IBC es esta corriente que va aquí. Y me falta el ICA. Entonces vamos a tener voltaje CA dividido por ZC. Entonces vamos a tener BCA, nuevamente los 600. Pero ahora, ¿qué ángulo tendrían estos 600? Menos 110. Menos 110 o 240. Menos 110, perdón. Sí, No, pues 120. Recuerden que nuestro ángulo de fase es 0, nuestro ángulo de origen es 0. Y el voltaje está perfectamente equilibrado. De ahí tienen que haber 120 grados entre ellos. ¿No? Cuidado con eso. Y dividimos por 12. Profe, 120 positivo. 240, 120 positivos. Sí, Sí. perfecto, sí. Tiene razón. Sí, 240 y 120 positivos. 12, 600 dividido por 12. La calculadora. 600 dividido por 12. 50. Y el ángulo de los 12 es 70. Bien, 120 menos 70. 750. Bien, Pérez, ¿sí? Y fíjense, si nos fijamos entonces los resultados, vamos a cambiar de color del lápiz. Ya, fíjense que si aquí 60, aquí 24, ya no son iguales las magnitudes. Y acá 50, ninguna magnitud igual a la otra. ¿Ya? Entre 220 y 30, ya vimos que no habían 120. Y entre 30 y 50, nunca hay 120 grados. ¿Se fijan? Entonces, si yo dibujo el diagrama fasorial ahora, voy a colocar aquí B sub A, B sub BC y BCA. Se supone que están 120 grados entre ellos. Voy a tener una corriente de ángulo 30 que probablemente podría ser dibujada ahí. Podemos decir que tenemos 30 grados, una cosa ahí, 50 grados después, un poquito más arriba. Entonces las corrientes, fíjense, las corrientes de fase ya no están siendo equilibradas y por lo tanto las corrientes de línea no tienen ninguna posibilidad de ser equilibradas. Y por eso los resultados que aparecen ahí. Ese es todo el trabajo con triángulos. Entonces el triángulo puede estar equilibrado o puede estar desequilibrado. Si el triángulo está equilibrado, nos va a entregar corrientes equilibradas, corrientes de fase y de línea. Si el triángulo está desequilibrado, nos va a entregar corrientes de fase, corrientes de línea desequilibradas. ¿Sí? Que si ustedes van a ver el formato arriba, es lo que dice el formato. ¿Ah? Si el triángulo está equilibrado, las corrientes de fase y las de línea están desequilibradas. Si está equilibrado, va a estar en fase.
van a estar todas, digamos, van a estar todas equilibradas igual. A ver qué dije. Si está equilibrado, está todo equilibrado. Si está desequilibrado, es todo desequilibrado. Eso es. Ahí sí. Consultas, dudas. Algo que no hayan comprendido. Está claro, profe. Ya. Ok. ¿Alguien que tenga alguna duda? Miren, para no hacer siempre el cálculo de las corrientes de línea. Ah, no, pero aquí también vienen calcular las corrientes de línea y del neutro. Ah, pero este es un sistema en estrella, el ejercicio 4. Ya. En el ejercicio 4, lo que debemos tener presente es este resumen que estaba mostrando acá. Este resumen de aquí. ¿Ya? Estrella. Si está equilibrada, las impedancias son iguales y por lo tanto las corrientes de fase van a salir equilibradas y la corriente de neutro cero. Si es desequilibrada, las corrientes de fase van a estar desequilibradas y la corriente por el neutro va a ser distinta de cero. ¿Ya? Eso es lo que debiese ocurrir. No recuerden tener eso presente. Entonces, veamos el ejercicio. Aquí. Calcular la corriente de línea del neutro en un sistema en estrella con impedancia, fíjense, 10 ángulos de 20, 25 ángulos menos 30 y 12 ángulos 70. Entonces la pregunta es, ¿cómo está la estrella? ¿Equilibrada o desequilibrada? Desequilibrada Desequilibrada. ¿Por qué? porque tiene ángulos distintos. ¿Ya? ¿Y qué más? Está bien, muy bien. Pero algo más. Algo más me indica que las impedancias están desequilibradas, que la estrella va a estar desequilibrada. Fíjense aquí. Fíjense lo que sucede aquí. 10, 25 y 12. Entonces las magnitudes también son distintas a las de las impedancias, por lo tanto también están tan desequilibradas, tanto en magnitud como en ángulo. ¿Ok? A propósito de eso, supongamos que yo tengo ZA igual 10 ángulo de 30 grados. ZB me dice 10 ángulo de 150 grados. Estos son ohms, ¿no es cierto? Y me falta el ZC. Y estas impedancias las conecto en estrella. ¿Cómo estaría la estrella? ¿Equilibrada o desequilibrada? ¿Qué me pueden decir de eso? Igual está desequilibrada ¿Ya? ¿Por qué? porque ZB y ZC no están a 120 grados. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿qué pasa si yo... Pero tengo la duda entre ZA y ZB. ya. ¿Qué pasa si yo aquí a este le pongo, supongamos, 150 más 120, 270?
Ya, 10 ángulo de 30, 10 ángulo de 150 y 10 ángulo de 270. Esa estrella, ¿estaría equilibrada o desequilibrada? Ahora está equilibrada. ¿Ya? ¿Qué opina el resto? Igual. Opina lo mismo, está equilibrado. Sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna opinión? No sé cuántos me están quedando en clase. Yo creo que por los ángulos debería estar desequilibrado. Desequilibrado. ¿Ya? ¿Alguien dirime? Fíjense, nuevamente la pregunta es, ¿bajo qué condiciones, y vuelvan a mirar el resumen, bajo qué condiciones la impedancia, perdón, bajo qué condiciones la estrella estaría equilibrada? ¿En qué condiciones la estrella estaría equilibrada? Cuando las impedancias son iguales. Cuando las impedancias son iguales. Y en este caso las impedancias son iguales. No. No. ¿Por qué no? La magnitud sí, pero los ángulos no. Ya. La magnitud sí, pero los ángulos no. ¿Ya? Y como los ángulos no son iguales, entonces esto implica una estrella desequilibrada. No se confundan, y por eso lo hice a propósito de colocar 120 grados de separación entre las impedancias. Lo que debe estar a 120 grados son los voltajes y las corrientes, no las impedancias. La única forma que las voltajes y las corrientes estén a 120 grados es que las impedancias sean exactamente iguales, exactamente iguales. Si las tres son 10 ángulos de 30, está equilibrado. Si las tres son 10 ángulos de 150, está equilibrado. Si las tres son 10 ángulos de 70, está equilibrado. Pero si están así como esa, que uno tiene 30 grados, la otra tiene 150, la otra 270, eso no está equilibrado. Eso está completamente desequilibrado. No sé si me comprenden, entienden la diferencia. Equilibrio indica ZA exactamente igual a ZB y exactamente igual a ZC. Solo en ese caso, equilibrio. Profesor, como dijo, las corrientes Corrientes y los voltajes, equilibradas. las corrientes para que estén equilibradas y los voltajes para que estén equilibrados deben tener las mismas magnitudes y un ángulo de 120 grados de separación entre ellas. ¿Ya? ¿Está bien eso? ¿Se entiende ahí? Las corrientes y los voltajes. Ya. ¿Ya? Pero las impedancias, la única forma que estén equilibradas es que sus magnitudes y sus ángulos sean exactamente iguales. No hay otra opción. ¿Ya? O sea, solamente el equilibrio cuando ocurre esto que estoy mostrando aquí en la pantalla. ¿Ya? Y en este caso, como tengo 30, 150 y 270, estas impedancias no están equilibradas, porque tienen ángulos distintos. De hecho, si ustedes pasan esto a rectangular, 10 ángulos de 30, fíjense para que se convenzan todavía de que 10 ángulos de 30, fíjense lo que pasa con el módulo. Módulo, perdón, le puse 0. Por eso me da nada. Ángulo de 30 era. Ahí, 10 ángulo de 30. Fíjense lo que va a pasar. 8.66 más J. Perdón. ¿Qué estoy haciendo? 8.66 ángulo de 5, perdón, más J5. 8.60, bueno, igual. Entonces, 8.66 más J5, ¿no es cierto? Sería esta primera. 8,7 le voy a poner para cortar más.
más J5. Si las impedancias son exactamente iguales, todas debiesen resultar 8.7 más J5. Fíjense lo que pasa con la 10 ángulo 150. 10 ángulo de 150. Es lo que va a pasar aquí. Igual. Menos 866. Ya no es lo mismo. Aquí era 8.7 positivo, aquí es negativo. Y el imaginario es 5, sigue siendo 5, pero fíjense, pasó con esto, con este, que partió a menos 8,7 más J5. Aquí tengo una posibilidad positiva y aquí tengo lo mismo pero negativo. Y eso ya hace que las impedancias sean distintas. Fíjense, el último caso, 10 ángulo 70, 10 ángulo de 270. Ahí, shift igual shift rectangular menos 10 ángulo de 0. Entonces significa que las impedancias son todas distintas. ¿Sí? ¿Se comprende esa parte? Ya, para dejarlo lo más claro posible. La única condición para que la estrella y el triángulo sean equilibrados es que sus impedancias sean exactamente iguales, tanto en magnitud como en ángulo. ¿Ya? Aquí no corre este truquillo que le hice aquí que no era exactamente lo que ustedes creen que podía ser. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Me queda la duda si tienen certeza de que cuando se produce un triángulo equilibrado, una estrella equilibrada. Coméntenme, por favor. ¿Todo claro, profe? Ahora ¿Sí? entendí. Sí. Ya. Ok. Ok, entonces en este caso, absolutamente desequilibrado. ¿Se fijan? Porque tal como dijeron antes, los ángulos son distintos, pero no solo los ángulos, sino que además las magnitudes. ¿Ya? Entonces aquí sí que es caos total. ¿Ya? Caos total. Ya no es esto de situaciones de igualdad, por lo tanto es caos total aquí. Y como es un sistema en estrella y me dan el voltaje de línea efectivo, entonces lo primero que yo debo, como es una estrella, recuerden que la estrella, ¿dónde está el dibujo? La estrella es así. Aquí tengo la fase A, la fase B, la fase C. Entonces aquí tengo ZA, esto va a ser ZA, esto va a ser ZB y esto va a ser ZC. ¿Ok? Ahí, o al revés, no importa. Entonces, fíjense, yo tengo el voltaje que me dan, estos 750 efectivos, dice BL. Recuerden que el BL está aquí. Ese es el BL. ¿Ya? Y el voltaje que necesitamos calcular nosotros es este de aquí. Y este le llamamos BF. ¿Ya? Y aquí tenemos aplicado BL. ¿Ok? Ya, BL. Entonces tengo que calcular BF primero. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder calcular la corriente. Si no, no puedo calcular la corriente. Fíjense que este voltaje de línea está aplicado entre esta línea que está acá arriba. Ese nudo sigue por este nudo y sigue por este nudo hasta aquí. Hasta ahí tengo B sub L.
pero ya no es una sola la impedancia la que me toca, ¿no? Sino que está tomando dos. Entonces, en este caso, lo que debo hacer es colocar el voltaje de fase, calcular el voltaje de fase. ¿Ya? Y eso va a ser el voltaje de línea dividido por la raíz de 3. O sea, los 750 dividido por la raíz de 3. O sea, 433 volts. Ahí. ¿Se fijan? Y ahora, con este voltaje de línea y considerando corrientes de línea del sistema estrella con impedancia tanto, conectado a una fuente trifásica de secuencia positiva. ¿Ya? ¿Qué significa la secuencia positiva? Significa que el voltaje eso significa que el diseño esto significa que la corriente AN, este es A y este es N, la corriente de AN, que es la misma corriente de la línea acá, entonces puede tener que IAN va a ser igual al voltaje de BAN, que estaría este voltaje sobre el mismo BAN, dividido por Z. Bueno, yo quería escribir ZAN o ZA. Pero peso AN en secuencia positiva, como dice acá, es los 433, que es el voltaje de fase. 433. ¿Y el ángulo qué ángulo sería? ¿120? No, ¿No? no, Ah, 90. 90. Eso sí. 90, eso sí. Y fíjense que está dividido por ZA, 10 ángulo de 20. ¿No sería menos 90? No, porque es secuencia positiva. Ah, Si vamos a la secuencia positiva, voy a subir. ¿No? En la secuencia positiva, estamos lo ahora anoté mal. trabajando con esta parte. ¿Ah? Lo anoté mal. No, el otro es menos 90. Sí, sí, sí. Ah, sí, lo ¿Ya? anoté mal. Ahí. ¿Ya? Por eso sigo insistiendo, tengan este cuadrito a mano. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Estamos bien de que es así? Calculen ustedes, estamos aquí, las otras corrientes. Calculen ustedes las otras corrientes. Yo voy a silenciar 2 segundos nomás. ¿Eh? Ya. ¿Calcularon las otras corrientes, chicos? Jóvenes. Estoy en eso. Ya. Ok. ¿Qué debiésemos esperar? ¿Que las corrientes fuesen iguales, sean iguales?
No, porque está desequilibrado. ¿Mm? Perfecto. No porque está desequilibrado. O sea, todas las corrientes van a ser distintas tanto en módulo como en ángulo. Muy bien. ¿Ya? Eso es lo primero que yo les recomiendo que ustedes puedan determinar, ¿ya? Sin ni siquiera, sin necesidad de hacer ningún solo cálculo. Y eso es muy fácil de determinar las cosas, de mirar las impedancias, nada más que eso. Miran las impedancias, si son iguales, significa equilibrio. Si son distintas, desequilibrio inmediatamente. ¿Ya? Ya sea con secuencia positiva, secuencia negativa, estrella, triángulo, no importa. Hay que mirar primero las impedancias. Y otra pregunta a propósito de este ejercicio de la estrella, ¿habrá o no habrá corriente por el neutro? Sí, 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 perfecto. Sí, hay corriente por el neutro porque como las corrientes están desequilibradas, entonces va a haber corriente por el neutro. Solo si la estrella está equilibrada, no hay corriente por el neutro o la corriente por el neutro es cero. El ojo, ¿no? El ojo, exactamente. El ojo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, está equilibrado y les va a dar el ojo. ¿Ya? En otras palabras, desequilibrado y pierden el ojo, que es la otra forma de verlo. Estoy esperando que me comenten cuáles son los valores de las corrientes que han calculado. ¿Podrías mostrar el enunciado, por favor? Sí, claro. Ahí. Que no, ahí está, la ve. Listo, profe. Ya. ¿Cómo resultaron las corrientes? Todas distintas. Todas distintas. Y sus ángulos igual. Perfecto. ¿Se fijan? Era lo esperado. Y están los datos ahí. ¿Qué tal con los datos que aparecen ahí como resultado? Aquí están. Sí, eso mismo. Ya. Y la corriente por el neutro habría que calcularla entonces. Sí, también me da lo mismo. Ya. Perfecto. ¿Se fijan entonces que que se cumple lo que hemos dicho? Triángulo, triángulo equilibrado y estrella equilibrada, corrientes
equilibrada. ¿Ya? Es decir, igual magnitud, ángulo de 120 grados entre sí. Triángulos desequilibrados o estrellas desequilibradas, caos total, corriente, cualquier cosa. ¿No? Corriente también desequilibrada. ¿No? Otro detalle. Perdón, ¿están haciendo algún cálculo todavía o no? No, ya terminé. Ya, miren, para reforzar lo que les acabo de decir este caso, por ejemplo, voy a dejar aquí. Supongamos que tengo 15, ángulo de 30. Esto es ZA. ZB igual 15, ángulo de 30 también. Por supuesto, pues estamos hablando de impedancia, ¿no es cierto? Y esto es 15, no menos que para que me parezca como. 15 ángulo de 30. Y ZC igual 10 ángulo de 30. ¿Cómo estaría esta estrella? ¿Equilibrada o desequilibrada? Este otro caso. $20 ángulo de 38. ZB. 20 ángulo de 38. ZC. 20 ángulo de 40. ¿Cómo estarían en esos dos casos la estrella? Desequilibrada. ¿Mm? En ambos casos está desequilibrada. En ambos casos desequilibrado. ¿Por qué razón? En el primer caso porque la magnitud de ZC es distinta a las otras dos. ¿Ya? Y en el segundo caso porque los ángulos de la impedancia son distintos. O sea, el último nomás. Los otros dos, Sí, escribir 38 ahí en ambos casos. sí, sí. ¿Mm? Por eso. Perfecto. Muy bien. ¿Se dan cuenta lo que yo les decía al principio? Va a estar en desequilibrio, basta, para estar en desequilibrio, basta que o una magnitud sea distinta de las otras, o un ángulo sea distinto de los otros. ¿Ya? Y vamos a tener desequilibrio. Y por lo tanto ahí las corrientes no van a ser las mismas. Si bien es cierto, la corriente I sub A y la corriente I sub B van a ser las mismas porque el voltaje está equilibrado, pero la corriente en C va a ser distinta y eso va a desequilibrar todo. Lo mismo va a suceder en el caso primero. En las magnitudes, las dos primeras magnitudes son iguales, los ángulos son iguales. El cálculo de esas corrientes comparadas entre ellas van a ser la misma magnitud y poder haber separación de 120 grados, pero no con la tercera. ¿Ya? Porque la magnitud de la tercera va a ser distinta. Van a lograr separación de 120 grados, sí, pero van a lograr una magnitud distinta. Y eso ya genera desequilibrio. ¿Ok? Consultas jóvenes, dudas. Veamos los dos últimos ejercicios que aparecen aquí.
Quiero que me comenten solamente mirando qué tipo de respuestas debiésemos esperar en el ejercicio 6. Sería equilibrado. ¿Ya? ¿Por qué razón equilibrado? Porque todas las impedancias están iguales. Correcto. Muy bien. Y el resultado de lo indica, ¿se fijan? Magnitudes iguales de I sub A, I sub B, I sub C. Es Y 40 su menos ángulo con diferencia 120. con 120, exactamente. Y más encima la corriente por el neutro, 0. ¿Ya? Ojo, como dijimos el otro día en clase. Y en el ejercicio 7, Pues nos dice que es una estrella equilibrada. más encima. Así que la corriente en el neutro igual debe ser 0. Claro, y ahí está. ¿Se fijan? Entonces, podríamos hacer variaciones respecto de esto. Yo podría, por ejemplo, decir, dado un ZAB igual 10 ángulo de 30, ZBC 10 ángulo de 30, ZCA igual 10 ángulo de 30. ¿Cómo serán las corrientes sin necesidad de hacer cálculo? Porque no voy a dar un voltaje. ¿Cómo resultarán ser las corrientes de línea de fase en este caso? ¿Qué Igual. tipo de configuración tenemos? ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué tipo de configuración tenemos? En primer lugar, ¿y cómo van a ser las corrientes? Sería equilibrado y con corrientes de magnitudes iguales. ¿Ya? ¿Y qué tipo de configuración tenemos? ¿Qué es lo que estoy insinuando? ¿Es un triángulo, una estrella? ¿Qué tipo de circuito es? Triángulo, Triángulo. ¿Por qué? porque tiene el AB, BC. Exactamente. Los Sí. subíndices indican que es un triángulo. Sí. Las impedancias son iguales, luego las corrientes de fase y las corrientes de línea, bien digo, van a ser iguales en magnitud, separados y todos integrados entre sí. Independiente, fíjense que independiente de la secuencia, independiente de la secuencia, independiente del voltaje, porque aquí ni siquiera nos han dicho cuál es el voltaje, pero ya basta con que nos digan esos valores, ya podemos sacar varias conclusiones. ¿De acuerdo? Y si fuese esto mismo, por ejemplo, aquí, voy a borrar aquí, y dibujar. Dibujar aquí le pongo 25 grados. Aquí, ¿cómo sería la respuesta en este caso? Esos 25, no 2 elevado a 5, por favor. Sería desequilibrado con corriente de igual magnitud, pero con distinto. No estarían separados por 120 grados. Ya. Excepto los dos primeros.
excepto los... Sí. Ya, perfecto. ¿Y habría corriente por el neutro? Ah, no, en este caso es un triángulo. Ah, esa es una pregunta capciosa a propósito de... Me dice, calcular la corriente por el neutro. Me dan estos valores así, calcular la corriente por el neutro. ¿Qué podrían responder ustedes? Los triángulos no tienen neutro. Exactamente, esa es la respuesta. Los triángulos no tienen neutro. Perfecto, ahí hemos dado un paseo completo, no es más que esto. ¿Qué diferencia puede haber? Dar las corrientes y calcular la impedancia. Pero fíjese que lo que hemos estado usando son las leyes de Ohm. La ley de Ohm y la ley de corrientes de Kirchhoff, eso es lo único que hemos estado usando. Nada más que eso. Esta parte, así como está mostrada, como está hecha, es así de sencillo, no es más que eso. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Esta guía está en campus? Perdón, no escuché bien. ¿Esta guía está en campus? Sí, No, profe, la mandó al correo. esta guía. Sí, yo no la he visto en campo. Ah, no, no, sí, esta la envié al correo, perdón, es que no entendí bien lo que es la pregunta. Sí, esta guía, lo último lo he enviado al correo. No sé si necesitan que haga otro ejercicio, explique alguna otra cosa, pero ya es cierto que me empiezo a repetir. Por eso me gustaría más que nada que me digan si tienen alguna duda todavía, si hay algo que no comprenden bien, por qué sucede. Ningún problema en contestar. Yo tengo una duda, pero Cuéntame. no es con respecto a esto, no es con respecto a la materia, ¿Ya? así que no es con respecto a la materia. ¿Ya? Cuéntame. Eh, no, es que eh, ¿en qué influye que un cable sea más grueso que otro en la corriente de una ampolleta? Ah, a ver, es un cable más grueso que otro, te acepta más corriente ese cable. El cable, mientras más grueso sea, más corriente puede pasar por ahí. Ya, ¿Ya? Normalmente lo que se usa es que ambos cables sean de la misma sección. Muy difícil que se usen dos cables distintos. Si alguien usó dos cables distintos o porque no sabía lo que estaba haciendo, o porque no tenía otro y lo puso así para terminar el trabajo, pero no debiesen ser distintos. Y si lleva la alimentación en una ampolleta, eh, la corriente que circula por ahí la pueden calcular ustedes. Normalmente aparece la potencia de la ampolleta, ¿ya? La potencia y ustedes saben el voltaje. Porque son 220 volts los que le llegan a la ampolleta. Entonces ustedes conocen que la potencia es B cuadrado partido por R, ¿no es cierto? O bien que la potencia es igual a B por I. Conocen el voltaje, conocen la potencia porque normalmente está escrita en la ampolleta y pueden calcular la corriente. Van a saber que esa corriente, cuando se enciende esa ampolleta, esa corriente va a estar circulando por los conductores, por esos cables. ¿Ya? Ahora, si un cable es muy delgadito, podría ser que no soporte ese nivel de corriente, pero eso no debiese ocurrir. O sea, si alguien hizo esa instalación y sabía lo que estaba haciendo, no va a colocar nunca un alambre de timbre como va a alimentar una ampolleta. Un alambre de 1,5 es perfecto para una ampolleta. Y ese es un alambre de 1,5, un alambre bastante delgadito, que es fácil de manipular.
a diferencia de un alambre de 2,5 que es mucho más grueso y es más difícil de manipular. Ya. Pero con respecto a si puede causar algún desperfecto que sea más grueso que un 1,5 No o debiese. solamente transitará más corriente nomás. No, permite que pase más corriente. Es como que tiene una calle más ancha donde pueden andar más autos. Ahí los autos Ah, son los electrónicos. Nada más que eso. ya. No debiese generar ningún problema. Entonces, a menos que el conductor delgado sea extremadamente delgado. Sí, igual rara vez ocurre, sí. ¿Ah? Rara vez ocurre, y ocurriría eso, sí. Se hace eso. Sí, no debiese. No debiese decirlo. Mira, en alumbrado se usan 1,5. Con eso es suficiente en instalaciones domiciliarias. Y en Mm, enchufe se usa 2,5 milímetros cuadrados de sección. Y se nota la Sí, diferencia entre uno y otro. sí, se ve que uno es más grueso. Claro, ahora si alguien a una ampolleta le puso un alambre de 1,5 y otro de 2,5, yo tendería a pensar de que se quedó corto con el alambre de 1,5 y puso de 2,5 para solucionar el problema nomás y terminar la pega e irse. No veo otra Sí. razón. Ya. Hay que llamarle y cobrarle la hora de garantía. Bien, jóvenes, volviendo al tema, ¿alguna duda, alguna consulta, algo más que quieran consultar? ¿Es necesario que haga otro ejercicio? Estoy a su disposición. No, profe, todo claro. Ya. Ok, conclusión final. Ustedes la tienen arriba en el resumen. ¿Ya? Tengan el resumen ahí a mano si gustan. Este resumen que está aquí, que está en lo que yo les envié, en el apunte que yo les envié. Este de la estrella equilibrada, desequilibrada, lo pueden reescribir si quieren. Lo mismo que este del triángulo equilibrado, desequilibrado. Y tengan siempre a manito este, este grafiquito en donde les indica cómo son los ángulos, ¿ya? Cómo son los ángulos, ya sea para una estrella, para un ¿cómo se llama? Para una secuencia positiva o secuencia negativa. ¿Ya? Eso teniendo a mano y no deberían tener grandes problemas. Profe, mañana entonces a las 9. Sí, mañana voy a tener dispuesta la prueba desde las 9 y la puedo tener abierta como hasta las 1:30, 2 de la tarde más tarde. Ok, ¿Ya? muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Profe, Dígame. tengo otra consulta, pero tampoco tiene que ver con esto. Ya, a ver si cuéntame. Es que escuché que por ejemplo, yo tengo una parte de la casa y decido construir otra parte un poco aislada. ¿Ya? Para esa parte aislada, se recomienda no continuar con el mismo cableado que tenía la casa, sino que hacer como otra parte. ¿Qué tan grande es esa ampliación? ¿Es como tanto como otra casa adicional? Sería ¿O es otra casa. solamente una pieza o un No kit? sería como otra casa, Ah, ya, así de ya, esa magnitud. correcto. Ya. Sí, ahí es conveniente casi que pedirle un empalme nuevo a la compañía. Ya. Se puede sacar de tu medidor, ¿ya? De tu medidor, tú podrías sacar una separación, un cable fase neutro y cargar ahí
la nueva construcción, la nueva casa. Pero podría llegar a correr el riesgo de que se te saturen las protecciones que tiene el medidor cuando tengas las dos instalaciones funcionando. Entonces, ahí es recomendable hablar con la compañía, con algún instalador autorizado que te haga los trámites de la compañía para pedir un nuevo empalme, porque el empalme se lo puede pedir el mismo propietario. ¿Ya? Y hoy día entiendo que se puede pedir más de un empalme a un mismo rol. Recuerda que las viviendas, los terrenos, tienen un rol único tributario, tienen un rol tributario que lo da impuestos internos. Entonces, en el mismo rol, hace unos años no se entregaban todos empalmes, porque lo que pasaba era que algunos propietarios arrendaban 2 o 3 casas que tomaban en el mismo lugar y al final los arrendatarios no le pagaban a la compañía, la compañía le costaba cobrarle a los propietarios porque decía que era un problema de los arrendatarios. Entonces, hoy día la compañía dice, claro, yo le puedo colocar un segundo empalme, usted es mi cliente, me da lo mismo lo que haga con la casa, usted es mi deudor. Pero desde el punto de vista de la seguridad, es preferible tener un segundo empalme. Si la magnitud de la nueva construcción es como una casa. Si fuese una piececita más, no sería tan necesario. Ya. Mi pregunta es, ¿cómo sería, si fuese como una piececita más, cómo sería el diagrama, se podría decir? La instalación Sí, depende, pues. Supongamos que tú tienes tu casa aquí, supongamos que la casa está, a ver si lo puedo dibujar. Supongamos que la casa sea esta, la casa original sea aquí, estoy mirando la de arriba, ¿ya? Y yo tengo que mi empalme, el poste viene aquí, y aquí tengo mi empalme, aquí está mi medidor, supongamos, ¿ya? Y yo de aquí distribuyo todo el interior de la casa. Si yo agrego una pieza nomás, supongamos hago aquí una pieza, aquí, supongamos hago aquí una pieza, puedo desde el tablero que está aquí adentro, sí. del tablero puedo sacar una alimentación para alumbrado y lo ideal sería otra alimentación para los enchufes. ¿Ya? 2 líneas ahí e independizo este sector de todo esto. ¿Ya? Ahora, si esto es una casa nueva, vuelvo a dibujar aquí, ¿ya? Aquí está mi poste y aquí está el medidor. ¿Ya? Si yo coloco otra casa nueva aquí, entonces lo ideal es sacar otro empalme de acá. Aquí. Ah, Yo ya. independizo todo. Los medidores son distintos. O de donde sea que esté, si la calle está por aquí, donde sea más corto, más cercano al poste, que sí. Y ahí yo hago todo esto, toda la instalación interior de la casa distinta a la primera. ¿Profe, ¿y eso es para economizar los costos o para No, tener diferencias? no, lo que pasa es que por temas de seguridad, Ah, ya. Seguridad. totalmente temas de seguridad. La cosa es independizar esta vivienda con esta otra. Que sean totalmente independientes desde el punto de vista eléctrico. Lo que pasa a veces en algunos casos es que las personas lo que hacen es que construyen una segunda vivienda, construyen una segunda vivienda aquí como esta, y de algún enchufe o de algún, ¿cómo se llama?, de alguna caja de derivación, sacan la alimentación para esta otra casa. Entonces, ¿qué pasa? Que este conductor que está aquí estaba diseñado para el consumo de esta vivienda, pero cuando le agregas este conductor empieza a sufrir porque empieza a pasar más corriente por aquí, pero el conductor no se cambió. Y el medidor va a medir las dos cosas, va a medir todo. Entonces, ¿qué sucede cuando a veces las personas viven en esta vivienda y si no esta otra y la arriendan? Le dicen, pero que tengo que cobrar la luz. ¿Y cómo le cobra la luz si no tiene cómo? Entonces instalan aquí un remarcador. Ya, pero la compañía ve este medidor nomás, pues no ve este otro. Entonces no son independientes. Y lo que puede suceder es que
uno de los circuitos que hay en la vivienda original se recarga demasiado, entonces los automáticos empiezan a saltar, se recalientan, porque está ahí una casa completa asociada a un solo circuito. Entonces, por eso es preferible independizarlo, las dos casas. Vale, profe. Gracias. Eso es. Ya. Ok, jóvenes. Profe, tenía la consulta. ¿Cuándo me va a mandar un correo? ¿Cuándo puedo hacer la prueba? O... Envíame tú un correo con una fecha, proponme una fecha. Idealmente Ya. antes del martes o miércoles más tardar. Ya no, martes yo puedo seguro, 100%. O a la hora que pueda, yo te subo una dirección de la prueba. Ya. Ya. Muchas gracias, profe. Ya. Bien. Buen fin de semana. Ya, ok. Listo, jóvenes. Sería profe, todo que esté bien. entonces. Chao, profe. Ya, que estén muy bien. Chao, Chao, gracias. profe. Chao, que estén muy bien. Gracias por el semestre. Ok, gracias a ustedes. Voy a subir la grabación entonces esto un ratito más a mi canal de YouTube. Ah, bueno. Ya, que estén muy Gracias. bien. ¿Lo vas a subir al tiro? Tiene que grabarse primero. Ah, ya. Se demora como una Perfecto. hora más o menos. Ya, gracias. Ya, Esté bien. listo. Nos vemos, que estén muy bien.